Podríamos empezar. Ustedes me dicen, ¿está el delegado o delegada? Sí, doctor, por favor. Ya, muy bien. Vamos a dar inicio a esta actividad académica. En esta oportunidad vamos a tratar lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, una enfermedad, una patología frecuente, no en la consulta hospitalaria o en la consulta ambulatoria, que desde el punto de vista de la neumología es importante tener los conocimientos para saber su definición, su etiología, ¿no? Factores de riesgo, tratamiento, condiciones de alta de la enfermedad. En esta oportunidad vamos a definir lo que es neumonía, un poco de la epidemiología, definir los agentes patógenos frecuentes, ¿no? Algunos principios fisiopatológicos, definir criterios diagnósticos, conocer los tratamientos más importantes. Idealmente, en estas enfermedades, el inicio antibiótico es de manera empírica, pero como vemos es con juicio y de manera rápida, de manera racional. Y cuando decidimos hospitalizar o hacemos un manejo ambulatorio de un paciente con diagnóstico de neumonía de la comunidad. Definimos a neumonía, ¿no?, como la infección aguda del parénquima pulmonar por agentes extrahospitalarios. Son agentes que están no prácticamente en el día a día fuera del hospital, ¿no?, y cuya incidencia general es aproximadamente de 1 a 25 casos por cada 1000 habitantes al año. Tener en cuenta de que esta enfermedad va a ser más frecuente o mayor probabilidad en varones, en pacientes portadores del virus del SIDA, e individuos con alguna comorbilidad respiratoria crónica adjunta, por ejemplo, el EPOC, ya que esto es una condición para aumentar la probabilidad de NAC hasta 9 veces más que una persona sin EPOC, ¿no? Los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con quimioterapia, con corticoterapia crónica, que son poblaciones especiales con mayor probabilidad de un contagio por agentes causantes de neumonía de la comunidad. De toda la población infectada, contagiada por neumonía en la comunidad, aproximadamente 40% de estos pacientes van a requerir una hospitalización. O sea, tenemos en cuenta que aprox 60% va a tener un manejo domiciliario, un manejo ambulatorio y lo más probable un manejo con antibióticos vía oral. De este 40%, un 5% de esta población tendrán criterio de severidad, como ya los vamos a ver, tendrán criterio de severidad y tendrán algún requerimiento de un cuidado en una unidad de cuidados intensivos, ya que es probable que requieran uso de vasopresores, ¿no?, por shock séptico, o la necesidad de ventilación mecánica por por hipoxemia o por hipoxia, ¿no?, que no mejora y requiere soporte ventilatorio. Como vemos, existen agentes principalmente causantes de neumonía de la comunidad. Y lo vamos a clasificar según el tipo de paciente. Usualmente nos vamos a enfocar a los pacientes no hospitalizados, son pacientes que no requieren una hospitalización. La mayoría de pacientes con tratamientos ambulatorios, enfocándonos a ese 60% de pacientes que no requieren una hospitalización. Tenemos que el agente principal causante de neumonía encabeza el Streptococcus pneumoniae, seguido por algunos agentes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, la Chlamydophila pneumoniae y algunos virus respiratorios, dentro de ellos influenza A, influenza tipo B, adenovirus, virus sincitial respiratorio y parainfluenza, que son causantes, ¿no?, de neumonía de la comunidad en pacientes con manejo ambulatorio. Pacientes hospitalizados, pero sin requerimiento de una unidad de cuidados intensivos. Encabeza igual el Streptococcus pneumoniae, seguido por los atípicos Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenza. Tenemos ya las legionelas, ¿no?, los agentes por aspiración y los virus respiratorios ya mencionados.
Usualmente estos pacientes van a tener un factor de riesgo, ¿no?, que van a condicionar a tomar el criterio de hospitalización. Y en algunos pacientes, ¿no?, con criterios hospitalarios, pero que requieren una unidad de cuidados intensivos porque tienen criterios de severidad de neumonía, también igual en la cabeza Streptococcus pneumoniae. Bueno, ahí encontramos al Staphylococcus aureus, algunas especies de legionelas, bacilos gram negativos, hemófilos influenza. Como verán, NAC encabeza en primer lugar el Streptococcus pneumoniae, independientemente del grupo o del tipo de paciente a quien estemos evaluando. Existen, dentro de la parte epidemiológica, existen algunas condiciones, ¿no?, o factores de riesgo que están relacionados a patógenos específicamente en neumonía adquirida en la comunidad. Como vemos, los principales factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta son pacientes con condición alcohólica, pacientes con EPOC, ¿no?, fumadores con EPOC, pacientes con riesgo de aspiración, pacientes con riesgo de neumonías complicadas por abscesos pulmonares, ¿no? Principalmente el alcohólico es un paciente que en su gran mayoría va a tener una neumonía alguna vez en la vida. Y dentro de ellos encabeza el Streptococcus pneumoniae como primer agente, seguido de los anaerobios orales, ¿no? De ahí continúa la Klebsiella pneumoniae como principales agentes etiológicos en estos pacientes con riesgo, ¿no? Y el Mycobacterium tuberculosis, que sin embargo no es un agente de NAC, pero el alcohólico tiene alta probabilidad de contagio y de realizar, ¿no?, patología específica activa. Pacientes con EPOC, ¿no?, pacientes que tienen ya una capacidad, un volumen expiratorio forzado disminuido ya de largo tiempo, no obstructivo, que no mejora con terapias broncodilatadoras, o sea, no hay respuesta a la broncodilatación, es un paciente ya con una limitación del flujo aéreo de manera crónica e irreversible, encabeza el Haemophilus influenza, seguido por algunas bacterias, bacterias gram negativas, como la Pseudomonas aeruginosa, también el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella, la Chlamydophila pneumoniae. Y bueno, los agentes aspirativos, ¿no?, pacientes que tienen riesgo de aspiraciones, microaspiraciones, los postrados crónicos, pacientes con estados convulsivos, tenemos los patógenos entéricos gram negativos y anaerobios orales. ¿Cómo se desarrolla, ¿no?, dentro de la patogenia un proceso consolidativo, una neumonía por la comunidad? Hay que tener en cuenta que el germen va a tener varias vías de ingreso. La más común, la más frecuente, es por inhalación directa, en la cual, ¿no?, existe a nivel del aire ambiental la inhalación de material infectado por microorganismos, ¿no?, participación en lugares con hacinamiento, con sobrepoblación, lugares poco ventilados, lugares cerrados. Entonces, hay alta probabilidad de inhalación directa. Tenemos también la microaspiración broncopulmonar, que se da usualmente porque en el individuo existe una alteración en las defensas primarias que distorsionan los mecanismos de la tos, la deglución o durante la introducción de sondas nasogástricas. Entonces va a condicionar de repente a emesis, ¿no?, a reflujo, y eso va a llevar a que las bacterias anaerobias puedan ingresar a la vía aérea por microaspiración y desarrollar focos neumónicos por microaspiración. Tenemos diseminación hematógena, en la cual tenemos por origen, ¿no?, de puntos extrapulmonares, ¿no?, y por la vía hematógena va a llegar las bacterias llegando al pulmón y haciendo neumonía. Usualmente tenemos, por ejemplo, celulitis, ¿no?, de piel, no pueden condicionar a infecciones del tracto urinario. O sea, fuera extrapulmonares pueden llevar por vía hematógena a desarrollar neumonía. Por contigüidad, por ejemplo, una peritonitis. Una peritonitis puede condicionar a hacer una neumonía por contigüidad, ¿no?, a través del diafragma, ¿no? Existen a nivel del diafragma unas aperturas pequeñas por donde puede pasar, ¿no?, la bacteria y condicionar a una neumonía por contigüidad.
¿Cómo diagnostico a un paciente con neumonía? Es importante tener en cuenta los datos clínicos de un paciente que llega a la consulta con neumonía. Los síntomas cardinales es tos y fiebre, que posteriormente se va a asociar movilización de secreciones purulentas. Un paciente con tos de días o pocas semanas de evolución, ¿no? Fiebre que no cede, que no mejora, o hipotermia. Por ejemplo, en los adultos mayores, en los ancianos. En los ancianos usualmente no esperamos fiebre. Es un anciano que puede tener temperatura normal, o puede estar eutérmico, o puede estar con hipotermia. Pero es un paciente con tos, con flemas, usualmente las flemas de características purulentas. Posteriormente se asocia dolor torácico tipo pleurítico, es el dolor tipo punzada, tipo hincada, en la inspiración profunda, ¿no? Y finalmente la dificultad respiratoria, la cual se va a ver manifestado, ¿no? Por disnea, ¿no? Como sensación de falta de aire por parte del paciente. Si nosotros hacemos unidad clínica con todas estas sintomatologías, nuestra primera probabilidad o hipótesis diagnóstica dentro del proceso diagnóstico va a ser un síndrome de consolidación y como primera posibilidad, neumonía de la comunidad. Entonces, asociando los síntomas, planifico o valoro mis posibilidades diagnósticas para luego hacer mi plan de trabajo. A nivel clínico, a nivel de examen, principalmente a nivel de la ocultación, vamos a encontrar un pasaje de ruido anormal, principalmente por la presencia de ciertos rales, ciertos ruidos anormales, ¿no? Que se van a dar por la presencia de los infiltrados de las consolidaciones a nivel parenquimal, las cuales van a ser manifestadas en una placa o radiografía de tórax, la cual puede ser de una incidencia antero-posterior, ¿no? En pacientes postrados o en pacientes que no se pueden poner en posición de pie, se les toma una incidencia antero-posterior, ¿no? O postero-anterior en los pacientes que están de pie, caminando, y o lateral, de ser el caso, para ver el compromiso o extensión de la consolidación y para ver si es que hay compromiso o complicaciones con efusiones pleurales paraneumónicas. A nivel de la ocultación es importante, voy a encontrar crepitantes, ¿no? Soplo tubárico a nivel del examen clínico, puedo encontrar broncofonía a nivel de la ocultación hablada. Entonces, que son signos que me van a orientar a que existe una consolidación a nivel pulmonar. Tener en cuenta, esto es importante, de que la clínica o el debut o la presentación en ancianos puede ser de manera diferente, ya que estos pacientes no van a tener la sintomatología típica de dolor pleurítico, de esputo con secreciones, de fiebre. Usualmente, como les dije, estos pacientes pueden venir, el familiar lo trae porque lo ve que ha cambiado su estado general, su estado de orientación, pacientes desorientados, pacientes que de un momento a otro empiezan a tener cuadros confusionales, pacientes que de un momento a otro empiezan a tener episodios de caídas que no lo solían tener, ¿no? ¿Por qué? Porque la neumonía va a condicionar a que haya un empeoramiento de una enfermedad de base o alteraciones metabólicas. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que hace una neumonía, esta neumonía puede exacerbar o puede empeorar un cuadro de insuficiencia cardíaca, puede empeorar un cuadro de fibrilación auricular, puede empeorar un cuadro, un diabético, puede hacerme o cuadro de hiperglicemia o cuadro de hipoglicemia. Entonces, ellos van de esa manera a su presentación. Entonces, al momento que uno lo recibe en la consulta, puede llevar a una confusión, a un retraso en el diagnóstico, porque de repente se van a enfocar a otros temas neurológicos, cardiovasculares, sin saber que puede ser una neumonía que está causando toda esta alteración. Entonces, esto lleva un retraso de hasta el 30% de los pacientes ancianos o adultos mayores. Por eso es importante, ¿no? el grupo etario para poder nosotros saber que esa confusión, esas caídas por alguna alteración en el estado mental o un empeoramiento de la enfermedad de base puede estar condicionado, o hipotermia, ¿no? Asociada a tos, puede estar
relacionado con un cuadro neumónico instaurado. Como le manifesté, existen criterios de severidad para definir, ¿no? Neumonía severa, los cuales me van a indicar si es que existen criterios para que el paciente sea ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Como vemos, tenemos criterios menores y tenemos criterios mayores. Un criterio mayor es prácticamente definitivo de que este paciente requiere una UCI. 3 criterios menores necesariamente requiere una UCI. ¿Cuáles son esos criterios menores? Como vemos en el cuadro, tenemos una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, ¿no? Una fracción de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, o sea, el famoso PAFI, tener un PAFI menor a 250, que tengamos a nivel de la radiografía infiltrados multilobares. Esto también es un criterio menor. Si existe confusión o desorientación en el paciente, eso es un criterio menor. Cuando tenemos uremia, es decir, un dosaje de la urea sanguínea mayor o igual a 20 miligramos por decilitro. Si tenemos leucopenia, o sea, hablamos de un recuento de glóbulos blancos menor a 4.000 células, ¿no? Por milímetro cúbico. Tenemos un recuento de plaquetas menor a 100.000, o sea, una trombocitopenia, también es un criterio menor. Tenemos hipotermia, hablamos de temperatura menor a 36 grados. Y tenemos hipotensión, ojo, hipotensión, no hablamos de shock, shock séptico, o sea, con hipotensión por requerimiento de fluido, de vasopresores, sino en este caso hipotensión, la cual van a requerir terapia con fluido de manera agresiva para mejorar la presión arterial. O sea, es diferente esta hipotensión que mejora con los fluidos, ¿no? Con terapia hídrica, a diferencia del shock séptico, que sí requiere uso de vasopresores, y ese es un criterio mayor, así como el requerimiento de ventilación mecánica. Cualquiera de estos dos criterios automáticamente es un paciente que requiere unidad de cuidados intensivos. Entonces, estos criterios es importante que ustedes los conozcan, así como los menores y mayores, para que ustedes en algún momento que tengan, valoren, ¿no? Y puedan plantear desde un primer momento o hacer las interconsultas respectivas a la unidad de cuidados intensivos para transferencia de un paciente con neumonía con criterios de severidad. Entonces, la neumonía pasa por un proceso, ¿no? En la cual en una primera instancia, como vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, la neumonía adquiría la comunidad como primer efecto fisiopatológico, existe una respuesta inflamatoria fisiológica. Y esto se va a ver manifestado en dos momentos, una respuesta inflamatoria local y una respuesta inflamatoria sistémica. En la respuesta inflamatoria local es aquel paciente con tos, con flema, con disnea, dolor pleurítico, respiración rápida, ¿no? Encontramos crepitantes a nivel hipoxemia, infiltrados pulmonares. O sea, acá no menciona inclusive la fiebre, porque la fiebre va a venir posteriormente cuando ya hay una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? La taquicardia, la leucocitosis, la desviación izquierda y aumento, ¿no? De los valores inflamatorios, ¿no? De respuesta inflamatoria sanguínea, como es un dosaje de la proteína C reactiva, que está incrementada, y un aumento, ¿no? De la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Entonces, cuando vemos esto, ya tenemos que la neumonía ya tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Cuando ya encontramos una alteración de un órgano, hablamos ya de que está existiendo una severidad de esta neumonía, por una respuesta inflamatoria totalmente desproporcionada o desregulada. Entonces, tenemos una disfunción orgánica, y esto se va a ver manifestado por la confusión, la hipotermia, la hipotensión, leucopenia, trombocitopenia, que son los criterios menores, uremia, hiperlactatemia, o sea, tenemos ya un aumento del ácido láctico, aumento de las enzimas hepáticas y aumento de la creatinina porque tenemos ya una falla de renal. Entonces, ya hablamos de una severidad cuando hay una disfunción orgánica, pasando posteriormente a una falla orgánica, que puede ser falla cardiovascular, falla respiratoria, renal, neurológica, hematológica, metabólica, hepática, para finalmente
llegar a un estado mucho más severo que es el síndrome de disfunción de órgano múltiple. Entonces, esto es todo el proceso desde que empiezan los síntomas de respuesta local inflamatoria, los síntomas más comunes, ¿no? Y cómo va la evolución de la enfermedad. En el caso no se maneja adecuadamente hasta llegar a una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, esto es la parte del fisiopato, de la neumonía, y lo que tenemos que tener en cuenta, los criterios mayores y los criterios menores para definir severidad de la neumonía en la comunidad. Entonces, también tenemos en cuenta de que existen algunos factores de riesgo para crear resistencia a los medicamentos, a los antibióticos, en el manejo de la neumonía en la comunidad. Entonces, para ello es importante saber el antecedente epidemiológico del paciente. Si es un paciente que en los últimos 3 meses ha tenido o ha estado habitando en un ambiente de cuidado de la salud, que pueden ser, ¿no? Casas de ancianos, asilos, hospitales inclusive, ¿no? Entonces tenemos que ver si es la primera hospitalización, si es un ingreso a una unidad de cuidados intensivos reciente, es un paciente que recibe hemodiálisis, viene de una residencia con cuidado de enfermería, de una residencia de cuidado de los ancianos, si es un paciente que ha estado recibiendo tratamientos endovenosos en casa, antibióticos por alguna indicación o prescripción médica inicial. Entonces son factores de riesgo para resistencia a los medicamentos y principalmente para infecciones por 2 agentes severamente importantes, que es la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo de la enfermedad asociada al huésped, específicamente del huésped. Si es un paciente con inmunosupresión, para más o menos orientarnos las etiologías, si un paciente con bronquiectasias, es un paciente diabético, controlado o no controlado, es un paciente con enfermedad cerebrovascular, con postración crónica, secuela neurológica, epilepsia, convulsiones, etc. Es un paciente con enfermedad respiratoria crónica, es un paciente con EPOC, es un paciente con asma, ¿no? Asma controlada, asma no controlada, ¿no? Etcétera. Y también va a depender con factor de riesgo la terapia específica. Es un paciente que recibe terapia con corticoides, es un paciente que recibe inmunosupresores, ¿no? Por una enfermedad autoinmune, etcétera. Es un paciente con tratamiento con antiácidos gástricos, es un paciente, ¿no? Que portador de tubo, de sonda nasogástrica, ¿no? Etcétera. Entonces, datos que lo podemos obtener como antecedentes dentro de la historia clínica para enfocar si es que es probable que este paciente pueda responderme al antibiótico o pueda el agente ser un agente con cierta posibilidad de resistencia, por lo tanto no va a haber un manejo adecuado o una evolución óptima de este paciente con la terapia antibiótica empírica que yo le pueda iniciar. Entonces, si tenemos un paciente que viene con tos, flema, purulenta, fiebre, dificultad respiratoria, ¿no? Con desaturación, es un paciente que tiene dolor pleurítico derecho en la inspiración profunda, entonces yo estoy sospechando de un paciente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, tenemos que ver si está ventilando adecuadamente, si está oxigenando adecuadamente. Es por eso que mi primera instancia es ver cuánto está saturando ese paciente. Yo ya lo examiné, ya sé que hay una posibilidad de neumonía, entonces tengo que ver cuánto satura, que es importante, porque lo que me va a definir, ¿requieres oxígeno en este momento para ponerte una cánula binasal o una máscara de Venturi, ¿no? O una máscara simple o bolsa, según la severidad, bolsa reservorio, o está saturando muy bien y no requieres oxígeno? Entonces es importante, como primera instancia ante una sospecha, ver cómo está la oximetría de pulso. Asimismo, como realizar una radiografía torácica para confirmar el diagnóstico de neumonía y descartar la posible afectación bilateral, descartar que haya compromiso multilobar, así como la presencia de neumonía complicada con derrame paraneumónico o de repente con algún absceso de pulmón, que son las complicaciones más frecuentes, absceso de pulmón o con necrosis o sin necrosis y la efusión paraneumónica, ¿no? O en el peor de los casos, empiema pleural. Entonces, la radiografía, un hemograma,
¿no? Se debe realizar, así como todo el perfil bioquímico, para ver que no esté alterada la glucosa, que no haya uremia, que la creatinina no esté alta y que los electrolitos tampoco estén alterados, sodio, potasio, cloro, que son importantes, saber cómo están los dosajes para ver que no hayan alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas secundarias a la neumonía. Entonces, con todos estos datos también los solicito con miras a poder yo estratificar, ¿no? Mejor los niveles de gravedad de la neumonía. Tener en cuenta, ojo, de que medir una estratificación de neumonía me va a servir, ¿no? Como valor predictivo, como valor pronóstico, ya que una de las preguntas que dicen los familiares, doctor, ¿es grave? Doctor, ¿se puede morir? Doctor, ¿se va a mejorar? Entonces, es por eso que existen scores o escalas de medición de esta estratificación donde uno puede decir, ¿no? De manera objetiva y argumentándose en los estudios de cuánta probabilidad de mortalidad tiene este paciente por la neumonía, con todos estos datos que yo lo voy a solicitar. Por eso es importante, porque los scores utilizan estos datos, ¿no? De bioquímica, hematología, de examen clínico, ¿no? Y algunos datos epidemiológicos y somatométricos del paciente. Entonces, vamos a ver más adelante los scores. Entonces, es importante para estratificar la gravedad de la enfermedad. Entonces, si nosotros pedimos radiografía, lo que vamos primero a encontrar es la presencia de infiltrados, usualmente, ¿no? Consolidaciones a nivel pulmonar. Acá podemos ver de que tiene una consolidación prácticamente en el tercio medio, ¿no? Del hemitórax derecho, ¿no? Prácticamente en el lóbulo superior derecho. Es una consolidación que se confirma en la incidencia lateral. Entonces, a una radiografía con infiltrado. Aquí también tenemos otra radiografía frontal con un infiltrado de bordes regulares, una consolidación basal derecha, que en la incidencia lateral nos vamos a percatar de que tiene una localización posterior. Porque esto anterior que estoy manejando con el cursor es la silueta cardíaca, el corazón visto desde la lateral. Mientras que esta parte posterior es el infiltrado que se ve acá en la base derecha. Acá tenemos también otro infiltrado. Usualmente, miren, es bilateral, es con menor proporción del derecho, pero con mayor intensidad en el izquierdo. Inclusive tiene hasta una lesión con cierta cavitación. Probablemente una necrosis, una neumonía necrotizante. Tenemos acá los infiltrados basales, bivasales, es ambos lados, pero de predominio derecho. Lesiones acá consolidativas de tipo algodonosas en la base derecha. ¿No? Acá también tenemos una neumonía lobar, usualmente por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Del pulmón izquierdo, y vamos a ver cómo se ve una imagen característica de las consolidaciones, que es el broncograma aéreo. Igual acá, una consolidación basal derecha, ¿no? Probablemente con efusión pleural porque hay obturación del ángulo costofrénico. Miren el izquierdo, es un ángulo costofrénico que está libre, ¿no? Está libre. Acá el ángulo costofrénico derecho está libre, mientras acá el ángulo costofrénico izquierdo, perdón, está libre, mientras que el derecho está obturado por toda esta imagen, ¿no? Radiolúcida a nivel de la base derecha. Acá tenemos infiltrados bilaterales, vemos que tenemos la obturación de los ángulos costofrénicos por probablemente presencia de líquido pleural, efusión pleural, entonces estamos ante una neumonía complicada con derrame paraneumónico. Igual, acá tenemos ya un mayor compromiso de efusión pleural, pero se ha complicado a tal punto de haber hecho un empiema. ¿Y por qué consideramos empiema? Porque el empiema, cuando lo vemos en la incidencia lateral, tenemos una imagen de aspecto loculado. Como vemos, puede tener lóbulos y pueden ser múltiples, no es la presencia de un líquido uniforme, sino tiene múltiples lóbulos, y esto se debe a que el empiema es un tejido muy proteináceo,
tiene bastante segregación de proteína, fibrina, que esto condiciona a la tabicación y formación de paredes, no por proteína, condicionando a la lobulación de esta efusión densa por pus o empiema pleural. Como vemos acá en la imagen, esto es una tomografía de tórax en una incidencia de mediastino, ¿no? Donde vemos múltiples colecciones lenticulares. Acá tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Entonces, estas colecciones lenticulares es típico de una, y acá tenemos otra. Como vemos, es un empiema pleural, ¿no? Y en lo del centro ya es tejido parenquimal, los cuales van a comprimir, ¿no? El parénquima del pulmón, ¿no? Y inclusive van a desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. A nivel ecográfico vemos acá como una red de telaraña, ¿no? En el espacio pleural los huecos son pozos de líquido, sin embargo estos espacios, esa telaraña son el tejido fibrináceo, la fibrina, el tejido proteináceo del líquido pleural que condiciona esta formación múltiple, ¿no? de líquido dentro de la pleura. Son como septos, como paredes. Lamentablemente, en esta ecografía nos va a ser útil para ver pozos mayores, ver en qué localización se encuentra para una toracocentesis o una punción lumbar para estudio de líquido. Tener en cuenta de que esta presencia de empiema, conceptos, nos dificulta hacer una adecuada toracocentesis porque recuerden que la toracocentesis es una introducción de una aguja en el espacio pleural a través del borde superior de la costilla, ¿no? Por donde encuentro una sospecha de líquido. Sin embargo, cuando hay estas membranas, estos septos, estas paredes, tabiques, usualmente hacemos a ciega, por eso es importante el examen con soporte ecográfico, para poder entrar a un pozo mayor y poder tomar la muestra de líquido. Aquí tenemos otra complicación de la neumonía, que es el absceso pulmonar. Como vemos en la parte del lóbulo superior derecho, tenemos una imagen redondeada y lo principal y que nos llama la atención de esta imagen redondeada es que dentro de la cavidad encontramos la presencia de líquido. ¿Y por qué digo líquido? Es porque tiene esta línea horizontal, ¿no? Que es el nivel hidroaéreo característico de los abscesos pulmonares. Entonces, es nivel hidroaéreo. Entonces, pueden ser abscesos únicos o pueden ser abscesos múltiples. Usualmente tienen una baja atenuación central, les gustan más los lóbulos superiores y los lóbulos inferiores, y usualmente pueden realzar por el contraste con la administración, con la administración del contraste. Pueden tener realce. Esta es una tomografía parenquimal. En el lóbulo inferior izquierdo vemos justamente una imagen cavitada con una línea horizontal que es el nivel hidroaéreo. Lo de acá es aire y lo de acá es líquido, pero no es líquido hacia abajo, sino tiene una membrana que está adherida externamente a la neumonía o al parénquima inflamado del lóbulo inferior izquierdo. También tenemos compromiso derecho, pero más es izquierdo donde está el absceso del pulmón. Tomográficamente también vemos acá una consolidación en el lóbulo superior izquierdo, presencia de broncograma aéreo, que es las líneas de aire que se ven dentro de las consolidaciones. Otra consolidación de un segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, donde también vemos el proceso consolidativo y el broncograma aéreo en el centro de la consolidación. Muy bien, entonces ya tengo un paciente con neumonía, tengo las demostrado por imágenes, tengo una radiografía de inicio. Entonces, ¿cómo yo evalúo la evolución de la neumonía? ¿Lo evalúo con placas radiográficas para ver mejoría? ¿O lo evalúo con la parte clínica, con la parte gasométrica, con el requerimiento de oxígeno, con el hemograma y los dosajes de datos de los valores de respuesta inflamatoria sistémica, PCR, BSG? Entonces, si yo quiero medir la evolución positiva de un tratamiento a la neumonía, es importante ver la evolución clínica en primer lugar,
¿no? Cómo va la demanda de oxígeno, cómo va el recuento de leucocitos, si empezó con desviación izquierda, leucocitosis, a los 3 días de iniciar el tratamiento debe haber una caída de este hemograma, ¿no? Entonces, yo, ¿cuándo necesito pedir una radiografía de control para demostrar el aclaramiento? Aclaramiento, refiérase, ¿no?, al borramiento de las consolidaciones. Como podemos ver en este gráfico, el borramiento de las consolidaciones no es inmediato. Para lograr una disminución de un borramiento de la consolidación, ¿no?, hasta un 20% aproximadamente, esperamos hasta la 8ª semana de iniciado el proceso neumónico. Es por eso que una radiografía de control, para ver evolución favorable, se pide a partir de la semana 8 en adelante. No vamos a estar irradiando a un paciente cada 2 días, pensando en que cada 2 días va a ir aclarando el proceso neumónico. Entonces, hay que valorar para no estar sometiendo la radiación innecesaria al paciente. Sin embargo, un hemograma sí. Un hemograma yo lo puedo pedir cada 48, 72 horas para ver una disminución de la leucocitosis. Una proteína C reactiva lo puedo pedir para ver que de 48 a 72 horas está disminuyéndome toda la respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, la radiografía como evidencia de mejoría a partir de la semana 8, donde ya empieza a aclararse el pulmón y a disminuir las consolidaciones. Pero si un paciente empiezo con un tratamiento antibiótico empírico y en 72 horas veo que no hay mejora, no se me cae la fiebre, es un paciente que está demostrando empeoramiento, ahí sí necesariamente tengo que pedir una radiografía, porque lo que quiero que ver es que esté habiendo un fracaso al tratamiento, que esté haciéndose una neumonía de difícil manejo, una neumonía que no responde, así se llaman esos términos, ¿no? Una neumonía que no responde, entonces para valorar una rotación antibiótica. En esos casos sí es favorable, pero si es que es como una muestra para ver la evolución de la mejoría de las consolidaciones, entonces a partir de la 8ª semana en adelante. Como vemos, en la 8ª semana hay una mejoría ya del 80% de las consolidaciones en adelante. Eso es lo ideal, ¿no? Semanas desde el diagnóstico, después del diagnóstico y la proporción con persistencia de anormalidades radiológicas, o sea, las consolidaciones. En este gráfico vamos a ver cómo se presenta este aclaramiento, ¿no?, radiográfico en función a la cantidad de lóbulos comprometidos. Como vemos, a más lóbulos comprometidos, el tiempo de mejora va a ser también más lenta. Miren, con la presencia de un solo lóbulo, ¿no?, llegamos en la 8ª semana al pico más bajo de mejoría. Sin embargo, en 2 lóbulos a más, recién miren, a partir de la semana 20 podemos alcanzar el pico más máximo que tenemos hasta menos de un 40%. Claro que con el tiempo esto va a ir disminuyendo, pero estamos hablando, miren, 20 semanas. Y 20 semanas estamos hablando, ¿no?, 25 meses. Entonces no hay una necesidad imperiosa de poder pedir una radiografía mensual, ni bimensual. El paciente te va a decir en el control post-hospitalización, doctor, necesito mi placa de control. Tranquilo. Siga, cumpla su medicación, cumpla sus medidas de cuidados higiénico-dietéticas, cumpla todas sus vacunas al día. Vamos en el próximo control en 3 meses, ahí te pido tu placa para ver cuánto has mejorado y cuál va a ser la consecuencia que va a dejar, ¿no?, esta neumonía que tienes ahora. Entonces, eso es en función a los lóbulos comprometidos. Y tenemos otro cuadro que me va a dar en función a la edad del paciente. Entonces, vemos que a mayor edad, más lento se hace el aclaramiento de las imágenes radiográficas, de las consolidaciones. Mire, un paciente de 20 años, ¿no?, en la 8ª semana, el máximo pico de mejoría. ¿Sí? Para un paciente de 60 años, de 40 años, miren, ya vemos que para lograr este pico de 8 semanas en un paciente de 20, lo hace todavía pasada las 16 semanas. Y sucesivamente para el de 60 años y finalmente para el de 80 años va a demorar también en su aclaramiento en función a la edad. Entonces, con esto demostramos de que no es necesario estar pidiendo radiografías cada rato para ver que esté mejorando. Sí podemos pedir, va bien para demostrar que no está mejorando o que está empeorando. Ahí sí puedo pedir una radiografía seriada para ver cómo compararla con la inicial. De repente hay un mayor compromiso, empeoró. Entonces, eso lo vemos
Ahí sí es necesario la radiografía a corto plazo. Entonces, como les dije, es importante estratificar mi neumonía. Tengo mi paciente con neumonía, ahora sí voy a decirle, es una neumonía con severidad, no severidad, es un manejo ambulatorio, manejo hospitalario. Mira, tienes alta posibilidad de mortalidad. Uy, tu mortalidad es poca, así es que tranquilo, vete a casa. Entonces, tras tener un diagnóstico de un síndrome de neumonía, de un síndrome consolidativo, es necesario valorar la gravedad del cuadro, así como su posible evolución ulterior al proceso, para analizar, uno, dónde va a recibir el tratamiento. Dos, qué medios diagnósticos y terapéuticos son recomendables en cada caso. Entonces, se considera muy útil el uso de escalas pronósticas que permitan estimar la probabilidad de defunción, ojo, probabilidad de mortalidad de un paciente con NAC, y valorar la decisión de ingreso hospitalario o de manejo ambulatorio. Entonces ya tienen ustedes un sustento para decir, usted se va a su casa, por más que le digan, doctor, pero yo quiero que me hospitalice. O sea, no es lo que el paciente quiere, porque al final va a tener riesgo de infecciones intrahospitalarias. Es lo que está demostrado de manera objetiva que el paciente puede manejar este proceso en su casa. Entonces, existen dos escalas de severidad, las más utilizadas. Tenemos el PSI, que es el índice de severidad de neumonía o escala de Fine, y tenemos el CUR 65, que es por los CUR son las iniciales, ¿no? De estado de conciencia, nivel de urea, número de respiraciones y cómo está la presión arterial sistólica. Y la edad. 65 es la edad, es el punto de corte. También existe otra escala que es el CUR sin B. Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Como verán, la escala de Fine es una escala más compleja, más completa también a la vez. Y como les dije, necesitamos los valores de bioquímica y electrolitos, hematología. ¿Por qué? Porque esos son los que están plasmados en esta escala y es lo que vamos a, con esos resultados, poder valorar la puntuación. Entonces, esta escala de Fine tiene una sumatoria de puntajes con ciertas características que se van viendo en un paciente con neumonía. En primer lugar, tenemos la edad. Primero, si es varón o si es mujer. Si es varón, ya te está sumando automáticamente la edad que tiene en años. Si es un paciente de 55 años, automáticamente ya está sumándote 55 puntos. En el caso de ser una mujer, esto es al contrario, disminuyes 10 para sumar ese puntaje. Si una mujer viene con neumonía, tiene 76 años, entonces por Fine me va a sumar 76 menos 10, 66 años o 66 puntos ya en este grupo de edad. Y si es un paciente que procede de un asilo o de una residencia de cuidados de adultos mayores, entonces esto va a sumar automáticamente 10 puntos más. En el caso de la presencia de comorbilidades, un paciente con neoplasia me va a sumar 30 puntos más. Si es un paciente con hepatopatía crónica, o sea, problemas de hígado, me va a sumar 20 puntos más. Si es un paciente con ICC, 10 puntos más. Si es un paciente con accidente cerebrovascular, 10 puntos más. Si es un paciente con nefropatía, 10 puntos más. Desde el punto de vista clínico, vamos a ver si es un paciente lúcido o es un paciente con alteración del estado mental, un paciente desorientado, un paciente totalmente no lúcido. Si está con alteración del estado mental, me suma 10 puntos más. Si yo cuento una frecuencia respiratoria mayor a 30 en el momento del examen, me va a sumar 20 puntos más. Si es un paciente con neumonía, con temperatura menor a 36, 35 grados, que es la hipotermia, o mayor a 40, suma 20 más. Si es un paciente con una presión arterial sistólica menor a 90, ojo, no hay hipertensión ahí, es una PAS menor a 90, suma 15. O sea, y si tiene un pulso mayor a 125, o sea, estamos hablando de una taquicardia importante, me va a sumar 10 puntos más. En el caso de laboratorio, como dije, tenemos un balance ureico nitrogenado, un boom mayor a 30 miligramos por cilitro o un dosaje de urea sanguínea con mayor a 20 miligramos por cilitro. Si es así, me suma 20 más. O sea, si estamos viendo que hay una alteración ya orgánica, no funcional a nivel renal.
Si tenemos hiponatremia, miren, un sodio menor a 130 suma 20 más. Estamos hablando de alteración hidroelectrolítica metabólica. Si tenemos una glucosa, es un diabético que hace la neumonía y hace hiperglicemia, que no está mejorando ni con insulina, ni con metformina, ni con ningún antidiabético. Si tenemos una glucosa mayor a 250, suma 10 puntos más. Si tenemos anemia, ¿no?, secundaria a ello, hematocrito menor a 30, 10 puntos más. Si hay presencia de derrame pleural, 10 puntos más. Y en una gasometría, si encontramos, ¿no?, acidemia, o acidosis metabólica, en 30 puntos más. Y encontramos insuficiencia respiratoria aguda, ojo, presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, suma 10 puntos más. Como verán, es una escala con mucha data, en la cual no necesariamente se lo tienen que aprender de memoria. Ustedes pueden tener, si quieren, esto sirve para hacer una historia clínica o un correcto análisis de la evolución del paciente con sustento. Entonces, suman todo el puntaje y esa sumatoria me va a dar, ¿no?, los resultados para valorar en qué nivel de estratificación está. Es por eso que tenemos acá los rangos, ¿no?, de mortalidad predictiva, ¿no?, riesgos y recomendaciones según PSI, según los resultados del índice de neumonía severa. Entonces, tenemos 5 clases. En la clase 1 es un paciente menor a 50 años, ojo, ahí no hemos hecho ninguna sumatoria, solamente sé que es un paciente menor a 50 años, ¿no?, que no se acompaña de enfermedad, ¿no?, y síntomas clínicos. ¿No? Síntomas de enfermedad y síntomas clínicos. Un paciente que está con su neumonía, ¿no?, con síntomas leves, es un paciente con una mortalidad, miren, del 0.1. Esta mortalidad se mide a 30 días. Entonces, una mortalidad al mes de tener esta neumonía es mínima, o sea, con riesgo bajo. En este paciente, tratamiento domiciliario. ¿De acuerdo? La clase 2, en la cual después de haber hecho esta sumatoria, ¿no?, y darme hasta 70 puntos, me va a dar un rango de mortalidad predictiva de 0.6 al 0.7% de probabilidad de mortalidad en los próximos 30 días. El riesgo es bajo y también el tratamiento es domiciliario. Si es una clase 3, hablamos de un puntaje de 71 a 90, la probabilidad de mortalidad a los 30 días llega hasta el 2.8, ¿no?, siendo un riesgo bajo. Y este caso 3, es un paciente que puede ser tratado en casa u hospitalizado. ¿De qué va a depender eso? De los demás criterios o antecedentes epidemiológicos que me condicionen al riesgo que pueda ser de complicación. Por ejemplo, EPOC, lo que hablamos, ¿no?, alcohólico, ¿no?, es lo que hablamos, pacientes inmunosuprimidos por corticoides, por virus del SIDA, ¿no?, por inmunosupresores, etc. Entonces, si es así, ¿sabes qué? Te hospitalizas, a pesar de tener una probabilidad mínima de complicación. En el clase 4, que va desde 91 a 130 puntos, usualmente estos pacientes se tienen que hospitalizar, ¿no?, porque tienen un riesgo moderado y pueden su mortalidad alcanzar hasta un 9.3%, ¿no?, de mortalidad a los 30 días. Y finalmente, la clase 5 es aquella que tiene un puntaje mayor a 130. Esta sí es de muy alta probabilidad de mortalidad, llegando hasta un 31.1%. El riesgo es alto y en estos casos es un paciente que hay que considerar una admisión por una unidad de cuidados intensivos para poder manejarlo adecuadamente y poder sacar al paciente. El CUR 65 es la otra escala. Como les dije, son las iniciales, ¿no?, del estado de conciencia. Si hay confusión, te da un punto. Si tenemos un boom, balance ureico nitrogenado, ojo, mayor a 7 milimol por litro, o una urea mayor a 30 miligramos por decilitro, suma 1. Si tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 30, o sea, hablamos de taquimia, mayor a 30 respiraciones por minuto, suma 1 punto. Si tenemos la presión arterial, blood pressure, tenemos una presión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60, o sea, hablamos de hipotensión, suma 1 punto. Pero miren los cortes, ¿ah? Difícil no es el CUR 65, comparado con el PSI.
El curso tiene 5 criterios, un punto cada uno. Y el número es la edad del paciente. Si es un paciente mayor a 65, me va a sumar un punto. Entonces, en función a esto, ¿no? A la suma, tenemos 3 grupos de riesgo. El grupo 1, cuya puntuación es 0 o 1. Por ejemplo, solo tiene 68 años, por ejemplo, pero no tiene ninguno de estos. Por la edad es un punto. Entonces, la probabilidad de mortalidad a los 30 días es menor al 3%. En el grupo de riesgo 2 son aquellos que sumaron 2 puntos. Hablamos de que de estos 5 criterios, 2 por lo menos tiene este paciente. Ellos tienen una mortalidad hasta el 9.2% a los 30 días. Y aquellos que tienen más de 3 puntos, miren, llegan a una mortalidad aprox del 31% en los próximos 30 días. ¿No? Entonces acá tenemos una comparación, ¿no? Del CUR 65, lo mismo con otra escala, como le dije, el CRB 65. En este caso no utiliza la urea, solo utiliza la confusión, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, ¿no? Lo que hemos trabajado. Si es en un CUR 65, miren, una mortalidad baja, moderada, o sea, hablamos hasta los 2 puntos. Miren, el 0 al 1, manejo domiciliario, el 2, hospitalización, y en un manejo alto, probablemente requerimiento de una unidad de cuidados intensivos. Tratamiento. Dentro de los tratamientos es importante saber de neumonía en la comunidad qué voy a dar, con qué voy a iniciar. Como les dije en un primer momento, el tratamiento de la neumonía en la comunidad es un tratamiento antibiótico de manera empírica. ¿Por qué empírica, doctor? Porque no tenemos al germen aislado, no tenemos un cultivo, no tenemos un antibiograma, pero necesitamos iniciarle ya tratamiento antibiótico. Yo no voy a esperar un hemograma, un cultivo del esputo de ese paciente. Yo no voy a esperar un hemocultivo de ese paciente para poder iniciar antibiótico. Ese paciente se me va a deteriorar. Entonces, es por eso que estudiamos las etiologías, es por eso que estudiamos los factores de riesgo para resistencia, es por eso que estudiamos los factores de riesgo o grupos que me van a condicionar a ciertos agentes principalmente, para poder orientar a cuál va a ser la primera opción terapéutica antibiótica en estos pacientes. Entonces, tenemos en este caso un primer grupo que son pacientes sin factores de riesgo para estas dos gérmenes, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilino resistente, y además no tienen comorbilidades. Eso es un paciente joven, un paciente adulto joven, ¿no? O un paciente ya de adulto medio, adulto mayor, puede ser adulto mayor, pero sin ningún factor de riesgo para ello y sin ninguna comorbilidad. Entonces, con una neumonía localizada, sin signos de gravedad. Entonces, en este paciente iniciamos amoxicilina como primera opción o doxiciclina o un macrólido, que puede ser claritromicina, acitromicina, ¿no? De manera diaria. Recordar que el tratamiento de neumonía no debe ser menor a 5 días. Usualmente, idealmente, de 7 a 5 días, un buen tratamiento. Entonces, solamente con esta medicación, amoxi, doxi o macrólido, en un paciente sin comorbilidad, sin factores de riesgo para pseudomonas, estafilococo, esto puedo manejar. Si yo tengo un paciente con comorbilidades, por ejemplo, es alcohólico, o le han resecado el vaso, es un asplénico, o tiene diabetes mellitus, o tiene una enfermedad de malignidad, un cáncer, o tiene enfermedad cardíaca crónica, pulmonar, hepática o daño renal. Si es un paciente con una comorbilidad, entonces inicio una combinación. Entonces, la combinación más accesible es amoxiclavulánico, ¿no? Tenemos las dosis, ¿no? O manejamos una cefalosporina de segunda o tercera generación, ¿no? Cefpodoxime, cefuroxima, ceftraxona, ¿no? Cualquiera de los antibióticos de segunda o tercera generación que me inicie el tratamiento acá. A esto, ¿no? A este betalactámico, mucilina, betalactámico o una cefalosporina, cualquiera de los dos, le asocio un macrólido o doxiciclina si es alérgico a los macrólidos. Le asocio, no quiere decir o, sino lo y.
Le asocio citromicina o claritromicina o doxiciclina. Pero esos pacientes con comorbilidades también los puedo resumir a una monoterapia con una fluoroquinolona. En ellos tengo gemifloxacino, el levofloxacino, moxifloxacino. Entonces, puedo ver si lo manejo con un metalactámico, amoxiclav, con una cefalosporina, sea de segunda o de tercera generación, ¿no? Asociado a un macrólido, los combinados. Entonces, o una monoterapia con fluoroquinolona. También es accesible. La combinación de macrólido con betalactámico o cefalosporina o la monoterapia con fluoroquinolona. Doctor, pero podemos darle una fluoroquinolona de inicio. ¿Para qué nos complicamos? Dele levofloxacino. Mire, tiene buen peso, 750, 10 días. Muy bien, correcto, o sea, estás en lo correcto. Pero yo, o sea, puedo darle con esa seguridad si yo pues estuviera en un país donde la tuberculosis no tiene una incidencia bien alta. Pero lamentablemente en Perú la tuberculosis es una de las enfermedades que nos está ganando. Entonces, al darle una fluoroquinolona y sabiendo que este foco neumónico puede ser un micobacterio, ¿no? O puede el paciente tener, ¿no? Tuberculosis latente, o sea, vivir con el agente tuberculoso, pero no hacer enfermedad. Entonces, al darle fluoroquinolonas, nos jugamos, corremos un riesgo de poder hacer resistencia si es que hubiere o fuera tuberculosis. Entonces, creamos una resistencia a la quinolona. Recuerden que la quinolona es uno de los tratamientos de elección de primera línea en manejo de tuberculosis, y principalmente tuberculosis con resistencias. Entonces, me juego darle una quinolona como monoterapia, porque es una posibilidad el proceso específico. Por eso que si yo quiero iniciar ello, tengo que estar seguro que no tenga neumonía por TB o no tenga alguna imagen sugerente de tuberculosis a nivel radiográfico. Entonces, ahí tenemos el caso de pacientes con comorbilidades. Tenemos también pacientes con neumonía no severa, ojo, no severa, sin factores de riesgo. Entonces tenemos con criterios de hospitalización. Ojo, lo que vimos en el primer cuadro eran pacientes con manejo ambulatorio. Pero acá tenemos con manejo con riesgo de hospitalización. Entonces, no severos, sin factor de riesgo, tenemos una asociación ampicilina-sulbactam o una cefalosporina, cefotaxime, ¿no? O ceftriaxona, más un macrólido. O también la monoterapia con fluoroquinolona endovenosa, levo o moxi. Pero recuerden, tenemos el mismo corolario que hablamos con los pacientes ambulatorios de darle una fluoroquinolona. Tenemos pacientes con neumonía no severa, sin factor de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, igual que acá, pero tiene contraindicaciones para macrólidos y fluoroquinolonas. O sea, es riesgo para ello. Puede ser RAM, no toleran, etc. En este caso, la moxicilina sulbactam igual, o la cefotaxima, ¿no? O la ceftriaxona, más doxiciclina. Ojo, siempre va a haber un combinado en estos casitos. Tenemos una neumonía severa, ¿no? Neumonía severa sin factores de riesgo para Pseudomonas y Staphylococcus. Ampicilina sulbactam, cefalosporina, asociado a un macrólido o a una fluoroquinolona. Miren, ahí asocian, ¿no? Por eso asocian sin factor de riesgo Pseudomonas, porque la Pseudomonas también me hace resistencia a las fluoroquinolonas. Y neumonía severa, ¿no? Con factor de riesgo o exposición a estafilococo áureo o Pseudomonas aeruginosa. Si es para estafilococo áureo meticilino resistente, tenemos tratamiento con linezolid o vancomicina. Si es factor de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, tenemos tratamiento con Astronan, cefepime, ceftazidima, imipenem, cilastatina, meropenem, piperacilina, tazobactam. O sea, tenemos a los carbapenems, tenemos a la ceftazidima, tenemos al Astronan y al pipetazo, piperacilina, tazobactam. Entonces, cualquiera de estos grupos
antibióticos según la condición del paciente, según la severidad de la neumonía, según la presencia de comorbilidades, yo puedo decidir mi inicio de tratamiento empírico. Hasta ver los resultados, un hemograma, un hemocultivo, se puede mandar, cultivo de secreciones de puto para gérmenes comunes y hongo, etc. Pero mientras tanto, le inicio mi tratamiento antibiótico empírico. Aquí están los grupos y cómo puedo empezar. Entonces, existen algunos factores que me van a condicionar a que la neumonía no me responda, ¿no? Como vemos acá, o sea, hay una falla total, tardía o una falla temprana. Entonces, en esto tenemos factores de riesgo, EPOC, daño hepático, vacunas, presencia de vacunas, presencia de efusión pleural, infiltrados multilobares, si hay cavitación, si hay leucopenia. El nivel de la clase del PSI también va a ayudar como factor asociado con neumonía que no responde. ¿No? Terapia con fluoroquinolonas, ¿no? Y ver si es que la terapia es la adecuada o no es la adecuada. Hay un micrófono prendido. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿me ayudan, por favor, a silenciar? Por favor, ¿me ayudan a silenciar ahí para poder continuar? Muy bien. Entonces, cuando yo ya diagnostiqué, ya dije, definí mi manejo ambulatorio o mi manejo hospitalario, nos vamos a enfocar al paciente de manejo hospitalario. Inicié tratamientos endovenosos, porque es un factor, era una neumonía severa en un paciente con riesgo. Entonces ya le di 5 días, o 6 días, o 7 días, cuando yo defino de que este paciente está teniendo criterios de mejoría. Entonces, y esto es lo que vamos nosotros a plasmar en nuestras evoluciones diarias, porque esto es lo que nosotros vemos en el día a día en un paciente con neumonía. Entonces, como les dije, el manejo debe ser mayores a 5 días. Es variable, 5, 7, 10, 14 días. ¿No? Entonces, en un paciente que le inicio un tratamiento empírico endovenoso antibiótico, yo espero encontrar entre el primer y tercer día una respuesta con una mejoría en los parámetros inflamatorios, en la PCR, en la velocidad de sedimentación glomerular, o podemos ver una mejoría en el hemograma, una mejoría en la desviación izquierda. Entonces, eso me está indicando de que el paciente está respondiendo al antibiótico, usualmente en las primeras 72 horas. Después de ello, vamos a encontrar una estabilidad clínica que se va a demostrar en los signos y síntomas y valores de laboratorio. Lo primero que vamos a ver en las primeras 72 horas es caída de los picos de fiebre en los pacientes febriles. Y a partir del tercer día en adelante ya se va a ver a nivel objetivo en signos, síntomas y valores de laboratorio. Para finalmente llegar en la etapa final, que es la fase o el periodo de recuperación y resolución de los hallazgos anormales. Existen criterios de estabilidad clínica, o sea, criterios donde yo puedo objetivar en la historia clínica o en la evolución que este paciente está teniendo criterios de estabilidad clínica o ya los tiene. Como vemos en el cuadro, se deben cumplir todos estos criterios. Que tenga una temperatura menor a 37,8, que tenga una frecuencia cardíaca menor a 100 por minuto, que tenga una frecuencia respiratoria menor a 24, una presión arterial sistólica mayor a 90, que tenga una saturación de oxígeno mayor a 90 o una presión de oxígeno a nivel gasométrico a aire ambiental, o sea, a FiO 21, mayor a 60 milímetros de mercurio, o sea, no esté en hipoxemia, y mucho menos en insuficiencia respiratoria. Que tenga, ¿no? Que pueda tolerar la vía oral y que tenga un estado mental normal, o sea, esté lúcido, orientado en sus cabales. Si el paciente cumple con todos estos criterios, estamos hablando de que este paciente está teniendo criterio de estabilidad clínica. ¿Y para qué me sirve?
Estos criterios de estabilidad clínica me van a servir para poder yo definir y indicar que este paciente puede pasar del tratamiento endovenoso antibiótico al tratamiento oral. Es lo que se llama el switch endovenoso oral. Entonces, un paciente que ya puede pasar a la vía oral y también te va a orientar que este paciente ya estaría en condiciones de ir a su casa, porque no vale la pena que tengas un paciente hospitalizado para que les des pastillas, cuando las puede tomar en su casa. Entonces, estos criterios de estabilidad clínica, aparte de definir el switch de tratamiento antibiótico, de endovenoso oral, también te sirve para decir que este paciente está en condiciones de ir a su casa, hablando de los pacientes hospitalizados. Y tienes todo el sustento. No, doctor, un par de días más, porque mire, no, señora, 2 días más corre el riesgo de que me haga una neumonía intrahospitalaria. Él tiene todas las condiciones para irse a su casa. Ah, ya, doctor. Entonces, con sustento y de manera objetiva, defines esa decisión tuya. Para eso sirve. Entonces, los criterios de mejoría clínica sirven para alta del hospital, cuando se ha realizado el switch a la vía oral, y como les dije, la radiografía de seguimiento, usualmente a partir de la 8ª semana, ¿no? Para que encontramos ya una mejoría significativa o aclaramiento de las consolidaciones. Y bueno, eso es todo lo relacionado a la ponencia de neumonía en la comunidad. Quisiera saber si existe por parte de ustedes alguna pregunta para poder aclararles. ¿Está claro? Queda abierta la mesa. Disponemos de 10 minutos. De repente está claro, doctor, está perfectamente entendible. Bueno, doctor. Todo claro, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, podemos dar por concluido, chicos, las preguntas van a salir de todo lo que hemos conversado. Ya los PPT se lo paso a los chicos de la sede acá de Leves el día de mañana para que los puedan hacer extensivo a todos. Y bueno, como le digo, las preguntas son de lo que hemos conversado. Espero que les haya ayudado para que lo pongan en práctica. Esto les va a servir, todo eso, para cuando ustedes vayan al internado, hagan la residencia. Yo creo que todo este grupo grande de 100 y pico de alumnos, alguien por ahí va a tener una afinidad por la neumología, definitivamente, y ya va a profundizar más, pero eso les va a ayudar para su día a día en adelante, cuando ya estén en la parte práctica y estén ya in situ en un hospital, sea por internado o residencia. Les agradezco mucho. Cualquier duda, igual lo hacen saber por a través de su delegado. Si es necesario aclarar algún punto, lo hacemos. Y bueno, le deseo muchos éxitos en su rotación y en su carrera. Les agradezco mucho. Hasta otra oportunidad. Gracias.